Por ordenamiento jurídico cabe entender el conjunto de normas vigentes en un momento dado dentro de una comunidad determinada, que derivan a su vez de la norma fundamental que es la Constitución. ¿Qué caracteres se pueden aparejar a un ordenamiento jurídico? En primer lugar, que tratamos con elementos interactivos, que son las normas jurídicas que interactúan entre sí. Lógicamente es un sistema dinámico, porque las normas van cambiando y extinguiéndose, conforme a las propias pautas que el mismo ordenamiento establece a tal fin. Debido a eso es un sistema autorregulado. Será el propio ordenamiento quien determina las condiciones de validez, de eficacia y la interrelación que se produce entre las normas. No cabe olvidar que es un sistema siempre abierto, es decir, el ordenamiento jurídico se inserta en una realidad social que a través de un proceso de retroalimentación puede desembocar en el cambio, modificación, incluso derogación de las normas que se van aprobando. Además, estamos ante un sistema plural. ¿Por qué plural? Porque el ordenamiento encierra en su seno varios ordenamientos internos. A título de ejemplo, y sin ánimo de agotar la materia, que es extensísima, en nuestro mismo Estado tenemos un ordenamiento que podríamos denominar estatal, el ordenamiento autonómico y el ordenamiento local. Mención debe ser hecha del ordenamiento internacional, en concreto del ordenamiento internacional regional o, dicho de otra forma, el derecho de la Unión Europea. Además, es un sistema articulado, dado que el ordenamiento predetermina las relaciones que se van a dar entre las normas, regulándolas en base a principios ya preestablecidos que permitan resolver los conflictos que se den entre ellas. Dicho todo esto, lógicamente, en el ordenamiento jurídico actual, en los ordenamientos jurídicos de las democracias occidentales actuales, el hecho de seguir la doctrina constitucionalista, dicho de otra forma, el constitucionalismo, implica que en la cúspide se sitúe la Constitución. ¿Y qué supone esto? Fundamentalmente supone dos cosas. Que la Constitución va a ser la norma de normas, es decir, la norma que ordena y regula el resto de normas que hay en un ordenamiento, y la Constitución va a ser también considerada en sí mismo una norma jurídica. Respecto a la primera cuestión, ¿qué supone que la Constitución sea una norma de normas? Pues supone, nada más y nada menos, que la Constitución regula todo lo que tiene que ver con la producción, la ordenación y la aplicación de cualquier norma jurídica. La producción, ¿por qué? Porque será la propia Constitución la que establezca qué órganos pueden crear las normas, qué forma adoptan estas normas y qué procedimiento se va a seguir para adoptar y aprobar la norma. ¿Cuál es el resultado? Que en tanto en cuanto no se respeta alguna de estas tres cuestiones y todas las exigencias que conllevan, la norma sería inválida por ser inconstitucional. ¿Por qué decimos que en la ordenación también se establece en la Constitución? Fundamentalmente porque es en la norma fundamental donde se van a establecer los principales principios, valga la redundancia, los principales postulados que se aplicarán a la hora de resolver y de saber qué normas prevalecen y qué normas no prevalecen. El primer principio es un principio clásico en el mundo del derecho y es el principio de jerarquía. En ese sentido prevalece la norma superior. En una democracia parlamentaria, ¿qué norma es la superior? La norma que proviene del poder legislativo, y a partir de ahí, en cascada, derivarían todas las demás: Constitución, ley, reglamento. ¿Qué significa el principio de competencia? Aquí ya no estamos ante una relación jerárquica, sino que habrá que estar al órgano titular de la competencia. Pongamos, por ejemplo, si es una comunidad autónoma la competente para regular la cuestión sanitaria, toda disposición que se dicte por el Estado será inválida, porque el Estado no es el competente para regular la materia. Además, existen otros dos principios, como son el cronológico y el de la especialidad. En normas del mismo rango, con carácter general, prevalecerá la norma posterior a la anterior y, en base al principio de especialidad, prevalecerá la norma especial frente a la norma general. Finalmente, la norma de normas, la Constitución como norma de normas, también establece algunos criterios adicionales a la hora de que las normas se apliquen. A tener en cuenta: la jerarquía normativa, que la acabamos de ver, la publicidad de las normas. Toda norma jurídica debe ser publicada para que se ponga a disposición y en conocimiento de los ciudadanos. La irretroactividad de toda disposición sancionadora, esto es, que cualquier norma que establezca una sanción para un ciudadano no podrá aplicarse a hechos anteriores a la entrada en vigor de esta, salvo si favorecen o benefician al infractor. Además, el principio de seguridad jurídica también es importante, porque con él se permite conocer las consecuencias jurídicas que se derivan de la aplicación de las normas. Por lo tanto, los ciudadanos nunca podremos decir que no sabíamos qué consecuencias se iban a aplicar.
Además, y sobre todo referido a los poderes públicos, estos tienen fundamentalmente que respetar el principio de legalidad, el principio de interdicción de la arbitrariedad y la responsabilidad de los poderes públicos. Quedan sometidos estos, en todo caso, a las normas vigentes, debiendo respetarlas específicamente en sus relaciones con los ciudadanos. Todo esto en cuanto a la Constitución como norma de normas, producción, ordenación y aplicación de la norma. Ahora bien, decíamos que un segundo bloque viene establecido cuando se dice que la Constitución es una norma fundamental, es decir, como fuente del derecho. En ese sentido, el fundamento y presupuesto de validez, que es la constitución de toda norma jurídica, como técnica para la libertad, como medio de limitación del poder político realmente limitado, se dirá dos cosas. En primer lugar, que la Constitución es suprema, y en segundo lugar, que la Constitución es rígida. ¿Qué significa que la Constitución sea suprema? Que todas y cada una de las normas del ordenamiento quedan sometidas a ella, y en tanto en cuanto se opusieran a la norma constitucional, quedarían derogadas, tácita o expresamente. ¿Por quién? Por el Tribunal Constitucional, guardián jurídico de la Constitución. Además, el hecho de que sea suprema significa que los poderes públicos y los ciudadanos quedamos absolutamente sometidos a ella, e incluso se aplica directamente, sin necesidad de norma interpuesta. ¿Qué significaría que la Constitución es rígida? La Constitución es rígida porque tiene una acusadísima resistencia al cambio, y en concreto la española, pudiendo ser solo modificada siguiendo los propios procedimientos que la misma establece a la hora de llevarlo a cabo. Es sabido que nuestra Constitución establece en el título 10 todo lo relativo a modificación de la propia norma, estableciendo dos procedimientos, uno ordinario y otro agravado, pero que son los dos de difícil llevar a la práctica, de difícil consecución. Dicho lo cual, esto quizás se ve claramente cuando se analizan cuántas reformas han producido en nuestra Constitución hasta la fecha, desde el año 1978, que fue cuando entró en vigor. Solo dos, en el año 1992, dadas la entrada en España en vigor del Tratado de Maastricht, a la hora de ratificarlo, existían ciertas dudas y hubo de reformarse la Constitución para añadir y pasivo al artículo 13.2. Y en 2011 es bien sabido también que para introducir el principio de estabilidad presupuestaria del artículo 135.